Pregunta para Tadeo mientras. Ahí está. Entendido. Ahí está. Ahí va. ¿Querés que sigamos con lo que está? Ahí va. Ahí está. Sí. Entonces Bien. concluimos con esta pregunta y seguimos con la próxima. Sí, acá tenemos otra pregunta de Edu Grosso Black, que pregunta, ¿no? En los proyectos en los que, perdón, voy de nuevo. En los proyectos en que uno se vincula con el sujeto, muchas veces el involucramiento lastima, duele. ¿Cómo manejas eso? Eh, Como puedo, en general mal. A mí, sobre todo el proyecto de las mujeres víctimas de esterilización forzada en Perú me costó bastante, porque las historias son durísimas, son personas que eran casi secuestradas y las castraban como si fueran animales, y eran muy vulnerables, como el programa era para, en teoría, reducir la pobreza en Perú, y como que lo que se les ocurrió fue que la gente pobre no tenga más hijos, entonces los obligaban a, Los engañaban también, ¿no? sí, los engañaban, los secuestraban, los manipulaban, los amenazaban. Dentro de ese espectro sucedían las cosas. Eh, Ajá. y escuchar esos testimonios era un poco duro. Y sobre todo estar yo hablando de eso, a mí me conflictuaba en un principio, como esto, siendo un varón de una ciudad ajena, de un país ajeno, con otros privilegios, con otras situaciones, era un lugar en donde me costaba encontrar el valor de lo que hacía y un lugar ético y moral mío, ¿eh? No lo traducía a otra cosa que más allá de lo mío. Pero bueno, respondiéndome algunas preguntas y pensando bastante sobre eso, me sirvió para entender cuál era el valor de lo que estaba haciendo. En principio nadie estaba hablando de eso en ese momento y me parecía importante ponerlo en agenda. Otra cosa que necesitaba que suceda era que esté la voz presente de las mujeres. Entonces, como esas cosas por lo menos me dejaron tranquilo en relación a mi accionar. Y después nada, afecta porque te encontrás con situaciones súper dolorosas. No hace falta irse muy lejos. Yo cuando voy al Congreso y escucho a los jubilados que tienen que elegir entre comer o comprar remedios, eh, también me angustia muchísimo. El año pasado que hubo mucha violencia, este año no está habiendo tanta violencia, pero que había mucha violencia de parte de la policía. Dejé de ir durante un tiempo a las marchas porque había algo que me afectaba y me angustiaba y no estaba pudiendo manejarlo. Eh, Por ahí va mi pregunta. Si te tuviste que apoyar incluso en algo profesional, psicológico, porque realmente cuando el proyecto se estira y uno necesariamente se involucra, te termina matando. O sea, mi pregunta entonces es si tuviste que interrumpirlo en algún momento y después volver. Sí, sí, Esa cosa. y a muchos les pasa mucho peor, ¿no? Como sobre todo a compañeras, eh, ya llegar y que les dé ansiedad y no poder. A mí fue el Claro, cansancio y el agotamiento de estar todo el tiempo expuesto y ver que nada estaba siendo cambiado y nada está siendo escuchado y como eso. que los reclamos rebotan y la violencia policial sigue. Necesité un descanso en un momento, sobre todo porque yo en octubre, noviembre y diciembre tengo mucho caudal de trabajo, es como mi época de temporada alta, porque hago casamientos y hago otras cosas que están vinculadas a los eventos institucionales y fin de año en general es movido. Y entre la exigencia física y mental y laboral que me implicaba eso y seguir yendo a esas situaciones, lo espacié más, tuve como un recreo, después volví, pero sí, el año pasado, en octubre, noviembre, tuve como situaciones angustiantes. No me pasó lo que le pasa a muchos fotógrafos que les da ansiedad, porque también lo que pasó es que con tanta violencia te aleccionan, no te dan ganas de ir. Si sabes que te van a tirar gas lacrimógeno y que le están apuntando a la prensa, o sea, primer objetivo los jubilados, segundo objetivo la prensa, muchos dejan de ir porque no es para nada divertido que te tiren gas lacrimógeno, o gas pimienta, entonces, o ver a ancianos llorando O o siendo golpeados. siendo asistidos porque fueron golpeados. Entonces, sí, hay que gestionarlo, hay que hablarlo, apoyarse. Esta generación de fotógrafos tiene algo que, bueno, yo no conozco la otra generación, hablo por mi generación por lo menos, una colectivización importante en la calle y una solidaridad que es linda porque nos preocupamos los unos por los otros y estamos bastante pendientes.
nada, la gente de mi edad, un poco para arriba, un poco para abajo, pero entre los 40 y los 20 años, como que hay un grupo bastante sólido con referentes que también están ahí, como Rodrigo Ab, que está muy presente y es muy accesible y escucha a todos y habla con todos, entonces es gente que es súper valiosa y eh, también ayuda a generar esta cohesión, pero esta generación sola se unió muchos pibes de Argra, muchos pibes de Ancón y muchos otros que nos empezamos a encontrar en la calle. Yo desde que volví de Perú no conocía a tanta gente, volví en 2021 y fui conociendo a los pibes acá y en la calle se arma algo muy compañero que es importante para transitar esto. Creo que es una profesión muy solitaria y que es necesario compartir espacios y hacer comunidad, que creo que es todo lo contrario a lo que están proponiendo. Como el hecho de hacer comunidad hoy es importante, es valioso y es necesario y creo que los fotógrafos y las fotógrafas lo entendimos bastante bien y, y lo estamos practicando bastante, por lo menos en los cuidados y también en la organización de ciertas cosas. Estamos bastante juntos y juntas. ¿Hay algún sistema establecido no diría de autodefensa, pero sí de cubrirse los unos a los otros, tener teléfonos de abogados, donde comunicarse? Y Argra es un núcleo bastante grande, su Cipreva también, pero sobre todo el cuidado de nosotros. Después de lo que pasó con Pablo Grillo hubo que reflexionar, retroceder Claro. tres casas y Sí, bueno, los he visto salir con máscaras, a Rodrigo con máscaras, a tomar y fotos, hubo que ¿no? pensar, el día de Pablo, si buscás quiénes estaban con cascos y protegidos, eran los fotógrafos de agencia y nada más. Sí, O sea, Pablo podría haber sido cualquiera de nosotros porque hasta ese momento no había conciencia de lo que exacto. estaba pasando a nivel violencia. Y hubo que retroceder, pensar y juntarse y creo que en ese sentido tuvimos un reflejo bastante grande como generación de pensarnos y empezar a preocuparnos más. Después uno se relaja, baja la violencia y dejas de llevar casco, que está mal, pero bueno, pasa eso. Pero durante muchos meses estábamos todos bastante protegidos y bastante juntos en ese sentido y preocupados. Y hoy en día, cuando pasa violencia, hay situaciones violentas, nos mandamos mensajes y estamos bastante pendientes de los que estábamos en ese momento. Y, y está bueno esa comunidad, creo que es importante. Ahí yo les dejé la página de AGRA, que para quien no lo conoce, es una asociación de reporteros gráficos de la República Argentina, de la cual estamos muchos orgullosos y orgullosas de que exista. Y ahora va a haber una muestra de lo que fue el año pasado, siempre tienen una muestra anual. Bien, después lo podemos publicar en historias también, si quieren estar atentos, atentas, o van Gracias, Tadeo. directamente al Un gusto Instagram. escucharte. Gracias a vos, Edu. Bien, sí, de hecho conecté me fui a otro país, ¿no? Y con otro fotógrafo, con Kevin Carter, ¿no? Lo difícil que se le hizo sostener también a Sí, él sí, su cabeza después de cómo fue así es. juzgado con esa foto del niño y el buitre atrás, ¿no? Como la salud mental es, pero lo primordial y seguramente se ve muy afectada en estos contextos. Hay que estar con el cuerpo ahí, ¿eh? Es admirable. Yo puedo hablar de lo nacional y de este proyecto a largo plazo. Está bueno también la semana que viene, si viene Rodrigo, que le pregunten por sus experiencias internacionales en lugares tan ajenos, ¿no? Como Argentina. Sí. eh, no sé, estuvo en El, Afganistán, en Guatemala, en lugares eh, bastante sí, Bueno, vos el, sabés que, bueno, paradójica, bueno, no sé si saben, si creo que no, Andrea no lo ha anunciado todavía, pero el Ah, viernes perdón, que no. viene vamos a tener una charla no, con el Rodrigo. 7. Guarda que Rodrigo estaba de viaje, vuelve para agosto. El viernes 7, perdón, el El viernes 7. 7 de agosto. Tenemos dos Sí, yo me semanitas por equivoqué. delante. Pero paradójicamente, el incidente más serio para su salud que Rodrigo tuvo en su experiencia como reportero, pasando desde Afganistán, El Salvador, Guatemala, Siria, Libia, ha sido acá, cuando le tiraron un chorro de agua en el tímpano y Y el ha año quedado, pasado. el año pasado ha quedado muy afectado, ¿no? O sea, el nivel Sí. de violencia que hay acá en las manifestaciones contra la prensa específicamente es solamente equiparable a los últimos años de la dictadura. Perdón, pero lo acababa de poner, sí, eso de que se está naturalizando la violencia.
a la que nos están exponiendo. No es lo natural, no es lo que está bien que un fotógrafo tenga que pensar en llevar un casco para ir a hacer su trabajo, No, de sí, no, protegerse para ir a hacer su trabajo, es una locura. Y lo acá. más triste es que no, creo que queda en un debate de un grupo y eso justamente nadie fotografía esa parte y nadie visibiliza esta demanda de los fotógrafos, salvo por lo de Pablo, que bueno, no se podía ocultar de ninguna forma. Perdón. Bueno, pero No, no, Maricel, sí, perdón, está bien, es adelante. como la naturalización de la violencia que estamos viviendo en general. Digo, creo que en casi ningún país, salvo en países donde suceden cosas realmente terribles, como en este momento Palestina o países de África que están viviendo hambrunas o cosas así, en ningún país alguien se puede figurar que le peguen a un abuelo de 80 años con bastón y que lo empujen y que le tiren gas. No solo con los fotógrafos, que también creo que quedamos también en un lugar donde es insólito lo que está pasando en Argentina, pero sí, es loco porque acá lo que pasó es que salían las noticias la primera, la segunda, la tercera, el 10º miércoles con represión y después dijeron, bueno, sí, los medios dejaron de cubrirlo porque sí, bueno, otro miércoles le pegaron a los jubilados, ya es común, pasa, en Argentina pasa eso y se naturaliza. Y es difícil porque es difícil luchar contra esa naturalización, pero sí, totalmente. Fíjate vos que en los años, en los últimos años de la dictadura, la represión en las manifestaciones de oposición tomó estado público en los medios más importantes cuando empezaron a agredir a los fotógrafos de esos medios. Mm. Porque los medios, lógicamente, publicaban las fotografías de la represión de sus propios empleados. Ahora, eso no sucede. Entonces, tiene que pasar una tragedia como la de Pablo Grillo, o tiene que pasar una fotografía como la del padre Chueco que hizo Tadeo para poder superar ese umbral de acostumbramiento a la violencia, ¿no? Y así todo, estamos en un camino en el que no se ven salidas posibles, ¿no? Entonces, bueno, también cabe la pregunta de cómo observamos o cómo observa Tadeo la circulación de las fotografías, de sus fotografías y de sus colegas en general, y cuál es la forma en que se puede lograr mayor visibilidad y la posibilidad de que esta denuncia, este testimonio, tenga algún efecto concreto, ¿no? Yo creo que es un momento dramático en la circulación de las fotografías. Me parece que quedamos en una encerrona con la digitalidad que nos es difícil pensarla, pues nos atropelló. Es muy rápida la transición que se hizo en las formas de difusión. Entonces, tengo una lectura de todas las cosas que me parece que están mal y que no están buenas de esta era digital. No tengo una respuesta de cómo sortearla y no se me está ocurriendo, incluso hablándolo con otros colegas que pensamos similar. Es difícil pensar que las imágenes tienen que trascender a través de los celulares y de la digitalidad, eh, porque están perdidas entre un montón de cosas y están encerradas en un montón de decisiones y de algoritmos que no manejamos y son muy invisibles y son muy tiranos. Entonces, como que eh, antes era más identificable el dueño del medio y la edición de un periódico y la circulación de una foto. Hoy en día las encerronas no las vemos y no sabemos cómo edita nadie, porque la edición la hace Instagram, la hace Facebook, la hace Twitter, y tiene dueños y tienen intereses y como que hay una invisibilidad de las responsabilidades y del control que pueden asumir esas plataformas, que es a la vez donde circulan las fotos, que es difícil, a menos que sucedan cosas medio Muy espectaculares. espectaculares, como la foto del padre Chueco, es difícil que algo trascienda y se mezclen distintos algoritmos. Y aún así, sucediendo eso, pasa que mi foto, por ejemplo, fue tomada por un montón de medios, medios
no grandes, sino medios de estos Alternativos, se llaman. alternativos o haters, Ah, para tomarlo como una buena acción del gobierno, como esto es lo que voté. Entonces, como incluso una foto de denuncia puede tomarse como una foto apropiada porque no hay control y no pasa nada. Entonces, en principio la respuesta que se me ocurre, una especie de defensa o de alternativa es esto que decía antes de generar comunidad real, juntarse en lugares o bueno, en Zoom, vernos las caras, pero sobre todo evitar la calle y los espacios que haya, que todavía existan y que todavía resistan. Creo que la materialidad es contra algo con lo que no puede luchar la digitalidad porque no caminan, por suerte, los celulares. Caminan en nuestro bolsillo, pero no pueden evitar en nuestra cabeza caminan. nuestra cabeza. Pero por lo menos creo que el encuentro genera lugares de reflexión, genera humanidad, que parece algo tonto decirlo así, pero que se está perdiendo de repente entre tanta virtualidad. Ahora con lo que pasó con Argentina en el Mundial y todo este odio mundial que de repente recibió el país. eh, se ve bastante lo que sucede. Está muy alejado de la realidad. Sin embargo, hay gente, incluso referentes mundiales del arte, que están replicando fake news y cosas. Entonces, me parece que es importante volver a encontrarnos cara a cara y hablar y contar experiencias y imprimir fotos y mirarlas en una pared, imprimir fanzines y repartirlos, imprimir revistas. Por más que no dé plata, hacer cosas que no den plata. Pero además, sobre todo, el tema de la materialidad, ¿no? Sí, sí, la materialidad. La materialidad de los cuerpos, ni siquiera es necesario eso, ¿eh? Como imprimir para mí es importantísimo, pero, pero la materialidad de encontrarse en un mismo espacio es algo que se está perdiendo. Y no sé, el otro día leía algo que por qué Argentina es tan fanática o tan intensa en relación a los mundiales. Y es porque es uno de los pocos o el único país en el mundo que tiene tantos clubes y sociedades de fomento en los barrios, que son espacios en donde se genera espacio y encuentro físico y preocupación de comunidad y un sentimiento de identidad y de comunidad por un bien común y único. Entonces, creo que esos espacios son indispensables pensarlos por fuera del fútbol y del deporte en todos los aspectos de la vida. No, pero que los Por clubes algo los sociales quieren tienen. cerrar, privatizar. Claro, bueno, Sí. bueno. Más preguntas. Más preguntas. Joana, sé que trabajás o trabajaste en bodas de manera documental. ¿Te sirvió como entrenamiento? Yo creo que sí, desde algún lado sí, yo ya lo odio a esta altura de la vida, es como... eh, no quiero ver una novia prepararse nunca más, pero me sirve y el aburrimiento me hizo empezar a mirar cosas que antes no miraba. Si miro mis primeras fotos de boda y mis fotos de boda ahora, podría decir que sí, que hay un entrenamiento y creo que sirve porque te entrena para momentos puntuales, para cosas. Creo que el fotoperiodismo me alimentó un poco en eso y las bodas también, desde otro lugar, desde el lado creativo también, el aburrimiento de hacer tantos casamientos, como que en algún momento me llevó para ahí, me llaman bastante para trabajar en bodas, no tengo la energía suficiente para hacer mi marca, que sería algo que me daría más plata y más felicidad en ese sentido, porque haría menos casamientos y más plata, pero bueno, también es otro trabajo, ¿no? Hacer marketing, publicidad, reunirse con novios. Yo trabajo en general para otra gente, a menos que me llame alguien conocido, un conocido que me diga, quiero tus fotos. Pero sé que podría hacerlo porque hago algo un poquito distinto, porque sí, si no me aburro de hacer fotos, las mismas fotos de siempre. Muy buenas preguntas. ¿Qué más? ¿Haces algún movimiento de cámara o utilizas alguna técnica fotográfica en tu fotografía documental para darle o imprimir algún mensaje? Pregunta Andrea Coronel. Tengo un vicio copiado o aprendido de Lucía Prieto, que es mi compañera de colectivo. Que tengo un colectivo, se llama Colectivo Triada, con Juan Baleiro y Lucía Prieto, que es agacharme bastante. Y todavía me dan las rodillas, así que hago bastante. Yo eh, todavía me dan las rodillas. Vos decís, todavía me dan las rodillas. No lo puedo creer.
Así que me agacho bastante porque me gusta mucho lograr generar limpieza de la imagen. Y es una manera cuando las situaciones son muy caóticas, como en una marcha, destacar sujetos es algo que me gusta. Y también lo hago a la inversa, para darle profundidad. A las fotos a veces levanto bastante la cámara, aprovecho que soy alto y como que logro una perspectiva. Y también me gusta hacer muchas fotos verticales. Yo ya hacía, y bueno, la era Instagram también genera que sea mejor ver una foto vertical que horizontal en los celulares. También me fue llevando para ese lado, pero era algo que yo ya hacía y me gusta, la foto vertical. Y es otra cosa que estoy practicando bastante ahora. Bueno, fotografiar de abajo hacia arriba a las personas también les da más dignidad, ¿no? Sí, bueno, eso se potenció mucho con los jubilados, ¿no? Porque en principio fue bastante lo que quise transmitir cuando empecé a fotografiar jubilados. Después pasó lo de Pablo Grillo y hubo como una campaña del gobierno comunicacional que decía, no, bueno, la violencia empezó hoy porque se acuerdan que fueron los hinchas ese día. Y porque fueron barra bravas y no sé qué, y ahí con los chicos, con Lucía y con Juan, hicimos un cambio de discurso y dijimos, bueno, nosotros decíamos esto y queríamos construir esto de los jubilados fuertes, dignos, pero para contrarrestar dijimos, bueno, vamos a armar algo que muestre toda la represión que hubo estos meses, porque no es verdad que empezó hoy, sino que vienen pegándole a los jubilados desde que arrancó este gobierno. Entonces, como que hicimos una vuelta de rosca en relación a eso. Porque también cambiamos los discursos en relación a la coyuntura y el contexto, tampoco somos rígidos en lo que elegimos decir. Ahí les Ahí dejé hay, la red social del colectivo Punto Triada para quien quiera directamente sumarse a seguir en El Instagram. Instagram de Lucía es lucía.prieto, el Instagram de Ahí lo Juan es dejo. Tranqui, ahí voy. juan.vareira. Ah, sí. Sí, ahí voy. Ya los dejo. Ya, ya. y ahí hay preguntas veo de Baldo, de Josué, Sí, de todas maneras, no sé acá qué hora también es. pregunta Paula Alfonso, ¿dónde puede ver el trabajo de las mujeres castradas involuntariamente? No sé si está en tu web. Bueno, en mi Instagram tengo publicadas algunas cosas, pero también tengo un micrositio web que se llama... a ver, ahora lo comparto acá en los comentarios. Dale, Eh, bien. Tiene como un video también y tiene, bueno, tiene A algunas ver. cosas. Que hice una formación en una agencia de periodismo colombiana que se llama Baudó, que cuando terminabas la formación te hacían como un micrositio web de tu proyecto. Así que ahí lo dejé, si lo quieren chusmear. Está la web y si no en mi Instagram, que es, ahí lo pongo. Tengo varias cosas publicadas. Lo que pasa es que Instagram no es un buen lugar para portfolio. Estamos bajo la tiranía esa, pero no está bueno para mostrar el trabajo fotográfico de uno. Sí para el día a día, pero no para mostrar proyectos, lamentablemente. Acá hay una pregunta que dice, que es para mí, dice, entonces, ¿para qué sirve la fotografía documental? Ah, ¿Para qué y en sirve la el fotografía? seminario que vas a La estar contesto. dictando a partir de agosto, Dani, se Eh, debate un eh, montón, ¿no? Todo esto. sí, sí, bueno, es una pregunta que tiene, no es que no tenga respuestas, sino que tiene varias respuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos trabajos de investigación que se están haciendo esa pregunta y la fotografía documental, partamos de la base que es una fotografía que está pensando en el futuro, no está pensando en lo inmediato. Entonces, hay muchos autores que dicen que la fotografía documental se manifiesta en diferentes espacios discursivos. Esos espacios son el archivo, o sea, y por eso es importante lo que decía Tadeo, ¿no? El mundo digital las imágenes en el mundo digital se nos deshacen entre los dedos, o sea, no va a quedar nada de eso. ¿No? Entonces hay que trabajar con la noción de archivo. El otro espacio discursivo que es natural de la fotografía documental son las instituciones, es el museo, bueno, ahora con Tadeo compartimos en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra una muestra que estuvo durante un mes y que tuvo precisamente tal vez en una escala mínima, tuvo esta posibilidad de generar una comunidad
y un contacto, un intercambio frente a las fotografías físicas en una pared, en contacto con los autores que podían contestar preguntas, que podían vincularse, ¿no? Esta es una de las posibilidades de la fotografía documental. Y el tercer espacio discursivo que, que describe estos nuevos académicos que están pensando el futuro de la fotografía documental son los medios de comunicación. El problema de los medios de comunicación es que están en una crisis terminal que no se sabe muy bien para dónde dispara en este momento, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿dónde están los medios de comunicación donde pueda insertarse la fotografía documental? En términos estrictos, en Argentina, los medios de comunicación, ya no hablemos del papel, que es una excepcionalidad. La Bacamú, por ejemplo, se sigue imprimiendo en papel, la revista Crisis, o sea, medios alternativos, progres en el buen sentido de la palabra, apuestan conscientemente y políticamente por el papel, pero si pensamos los medios tradicionales, en los que yo me formé, por ejemplo, y donde hubo una estructura organizativa en torno a la fotografía que se publicaba, que era muy importante, con editores, subeditores, manuales de estilo, etcétera, todo eso arrasaron. O sea, en este momento las fotos en los medios de comunicación más pintados, La Nación, Clarín, Página, por decir los más conocidos, las fotos las pega prácticamente cualquiera, menos los que saben de fotografía. Y ustedes lo podrán notar porque la calidad es muy mala con respecto a lo que fue hasta hace unos pocos años, ¿no? Pero bueno, en cuanto se puedan ir definiendo cuáles son los medios de comunicación, eh, se empezará a pensar nuevamente en la fotografía. Estoy pensando, por ejemplo, en los programas de streaming, que usan mucha fotografía, los programas de streaming, y tienen la cultura fotográfica de un analfabeto. Entonces, en algún momento se van a dar cuenta, porque son gente que piensa, en algunos programas, no todos, pero en algún momento va a haber alguien que va a interpelarlos y va a decir, bueno, che, estamos metiendo fotos. No se puede meter fotos a tontas y a locas. Las fotos tienen contenido, necesitan un espacio y un tiempo, ¿no? Pero bueno, eso va a pasar y es parte de una reconstrucción. Es como tierra arrasada que hay que reconstruir. Y si no, hagan el seminario de fotografía documental que empieza en agosto. En agosto. Y ahí vamos a seguir haciéndonos preguntas. Exacto, son 18 encuentros que siempre tenemos el placer de tenerlo ahí a Dani una vez por año con su seminario, donde les vuela la cabeza, se los puedo asegurar. Bueno, ahí Josué levantó la mano, si querés tomar la palabra. Buenas, yo tenía un par de preguntas para Tadeo. La primera creo que es un poco más uno de los puntos que mencionaste anteriormente, de que en tu condición de freelance y las licencias que te tomas, ¿no? En el desarrollo de la producción de fotos, me generaba curiosidad saber cuáles pueden ser los márgenes éticos o morales que pueden determinar la toma de fotos o luego la publicación de esa, dependiendo, o sea, de lo que puedas ver allí, si capturas de todo, cómo pasa ese filtro, digámoslo así. Yo fotografío todo, sobre todo situaciones represivas y situaciones, no sé, sospechosas o cosas. Como que lo fotografío todo porque me parece importante tenerlo. No sé si conocen el mapa de la policía, es un colectivo de ¿Conocen el personas. mapa de la policía? Si no lo conocen, búsquenlo, pero gracias a ellos se reconstruyó el caso de Pablo Grillo, por ejemplo. Eh, a partir de que recopilaron de muchísimos fotógrafos, todos los fotógrafos que estuvimos en ese día, minuto a minuto, qué fue lo que pasó. Entonces, gracias a Caloyan Santos, que es un fotógrafo cubano que vive en Argentina hace muchos años, pudieron identificar quién era el que disparó. Porque Caloyan decidió hacer una foto de un gendarme, un retrato que quizás nadie haría, yo de hecho no lo haría, y él lo hizo, y gracias a eso pudimos identificar quién es.
ellos hicieron un laburo bárbaro, rastrearon drones, videos, cámaras de televisión, bueno, todo, y reconstruyeron el caso por caso, hasta la trayectoria del proyectil de punta a punta. Fue increíble lo que hicieron y es un colectivo, creo que hay antropólogos, sociólogos, fotógrafos, Hay videógrafos, no sé, investigador del CONICET, sí. A mí gente me lo que hizo sabe mucho. conocer Cora. La verdad es que no sabía que existía. Espectacular todo lo que Impresionante lo que analiza. hicieron y en ese sentido me parece importante registrar todo, vuelvo al punto. Después, lo que yo publico tiene una decisión estética y política. Cuando voy solo, ¿no? Cuando voy porque quiero, porque estoy ahí. Y, y me parece incluso más honesto que los que piensan que tienen una posición objetiva y que sus fotos no impactan o que solo están contando la verdad, porque la verdad está un poco distorsionada hoy en día. Eh, entonces, yo no me meto en ese discurso, voy desde mi subjetividad cuando tengo la posibilidad y no estoy trabajando para alguien. Y lo único que me cuido a la hora de publicar, más allá de esto, intento no publicar tantas fotos de represión porque es lo que más circula, lo que más impacto genera y muchas veces hay marchas que son importantes y como hay represión, la noticia es la represión y no la marcha en sí. Entonces, como ya hay tanto, prefiero evitar eso y hablar de lo que sucede. Pero intento no escrachar gente. Si bien están todos los policías filmando, se puso muy de moda que las policías tengan cámaras, drones, cámara más chiquita, cámara más grande, como que hay un registro constante. Una cosa es que lo tenga la policía y lo circule internamente, y otra cosa es que yo le haga foto a una persona tirando una piedra o pegándole a un policía porque se está defendiendo y que circule por las redes y se replique y quede escrachado. Entonces intento tener cuidado de eso a la hora de publicar las fotografías. Por una foto más o menos espectacular de una situación violenta, prefiero ahorrarle un problema a una persona que probablemente lo vaya a tener porque está todo registrado, pero por lo menos desde mi postura intento no circular eso porque me parece importante. Pero es mi vara ética y moral, no pido que la tengan otros fotógrafos. De hecho, hay bastante discusión dentro del ambiente de fotógrafos por esto. Hay muchos que abogan que si está ahí y sabe que hay millones de personas registrando, que se haga cargo. Yo no pienso así, pero los respeto, pues son colegas míos y entiendo que tampoco tienen malas intenciones, pero yo prefiero por lo menos ahorrarme ese disgusto de escrachar a alguien. Bien, gracias. Y también levantó la mano Baldo. Aldo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Hola, por el espacio. Hola, te veo. ¿No Muchas tenés gracias, muy cámara, lindo. Baldo? No tengo cámara, por eso estoy así con la foto. tranqui, Disculpen. tranqui. No, está bien. Eh, Les hablo de Tucumán. Me parece muy importante que existan estos espacios y también como un aprendiz, se podría decir, porque hace no mucho tiempo que estoy en la fotografía. Me parece importante. Justo también aportando un poco a lo que acaba de preguntar el compañero antes, me parece importante aportar a esto que contaba Tadeo del mapa de la policía, ¿no? Mi pregunta iba vinculada a eso, justamente por eso lo voy a tratar de reformular para que no nos vayamos de tema. Eh, Al estar en Tucumán por ahí, las manifestaciones son mucho menos masivas que lo que son en Buenos Aires. Yo entiendo que allá los despliegues policiales deben ser mucho mayores. Por supuesto, hay muchísima más gente y también fotógrafos, hay mucho más que aquí. Eh, en cuanto a las licencias de las que hablaba Tadeo por ahí, que se toma como un fotógrafo freelance, me gustaría preguntarte también cuáles son los recaudos, no solo a la hora de publicar una foto, sino también en el momento, en la acción, con respecto al accionar policial o de las fuerzas policiales, ya que noto que se está yendo un poco de las manos eso, no solo lo que uno ve que pasa allá en Buenos Aires, sino también acá. Y acá por ahí me preocupa mucho más porque somos menos y somos mucho más visibles quizás en una menor cantidad de personas, de gente, ¿no? Hace poco pasó, seguramente se enteraron que tuvo un problema con la policía Julio Pantoja, un fotógrafo muy Sí. importante, digamos, y
que él haya tenido un problema, que la policía desconozca quién era, me preocupó. Y siendo yo un fotógrafo freelance también, eh, como que uno empieza a dudar cómo actúo en una manifestación, qué pasa si se da una represión, ¿qué hacemos? Porque sí, sí, acá en Tucumán precisamente también existe el mapa de la policía, es otra de las provincias en las que está, y es algo que está bueno, que la verdad que es un respaldo que uno tiene por ahí, pero de todas formas la situación se puede dar de igual manera, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión y cuáles son por ahí esos recaudos, digamos. De una. ¿Sabes que Juan es tucumano, mi compañero de colectivo? Es de allí. Mirá, qué Eh, bien. Mira, yo en cuanto a los recaudos, particularmente es muy personal muchas veces de cada uno, como que es difícil. Nobleza obliga, los varones, la verdad que hay veces que tienen mucha más inconsciencia en los cuidados y en el arriesgarse y en el disfrute de la adrenalina y las situaciones violentas. Y las pibas tienen otros recaudos y otros cuidados. A mí como que me pasa algo con las situaciones violentas que me dan miedo, pero no me paralizan y me generan adrenalina, pero tampoco tanto como para arriesgarme. Entonces siempre quedo en un lugar medio intermedio. Por suerte, gracias a eso, creo que nunca tuve demasiada exposición a la represión. Alguna vez me llegó algún gas, pimienta, pero rebotado, como no directo hacia mí, como que siempre estoy en unas... Intento leer la situación y que no me gane las ganas de hacer fotos porque creo que ninguna foto vale que me lastimen o que mi salud esté en peligro. No me gana la adrenalina, creo que ahí se juegan muchas cosas que solo se pueden explicar estando en el momento. En relación a lo de Tucumán, yo creo que en las provincias es más jodido incluso que en las ciudades. Si bien acá hay más despliegue, también hay mucha más visibilización y lamentablemente es un país que, por más que se nombre federal, está muy centralizado en lo que pasa en Buenos Aires y está muy invisibilizado lo que pasa en las provincias y muchas veces en lugares como Tucumán o Formosa o lugares donde funcionan con gobernadores o partidos políticos hace mucho tiempo muy instalados, se genera como cierta persecución. Lo que pasó en Jujuy o Salta, no me acuerdo, del pibe que había tuiteado y fue en cana por haber tuiteado en Sí. contra. Imagínense lo que tendría que ser el país, ¿no? Si cada persona que tuiteara fuera preso. Entonces, como no sé si bajarle la vara a lo que pasa en Tucumán con respecto a lo que pasa en Buenos Aires, porque son cosas distintas. Y bueno, Tucumán es famoso por varios casos policiales medio jodidos, así que en ese sentido, todo mi apoyo y que sepas que por lo menos se sabe que Tucumán es complicado. Em, yo no sé en ese sentido cómo se manejan en provincias más pequeñas y en lugares donde todos se conocen con todos. No sabría, no me animaría a aconsejarte, pero si es un lugar en donde te pueden etiquetar muy rápido y cambiar, quizás para difundir las fotos haría un perfil con donde no figure tu nombre, por ejemplo. O me juntaría en un colectivo, e intentaría que sea algo colectivo en donde estés protegido por lo menos por alguien. Y bueno, sobre todo la comunicación de antes de ir y mientras estás y cuando llegas es importante que alguien sepa que estás o no estás en lugares. Eso es importante. Y Buenísimo. no sé, ahora me sale decirte eso, pero Sí, bueno. y también afirmo un poco lo que decías vos de que esta generación por ahí, sí hay como una unidad bastante interesante en los fotógrafos Yo tengo 34 años también, o sea, no, siento que somos muchos los que estamos, ¿no? Entonces, uno va a una marcha y sí ve, pero la mayoría somos chicos que vamos a sacar fotos porque queremos retratar lo que está pasando y son pocos los medios. Entonces, pasa eso, ¿no? Que, como decís vos, hay una unidad interesante y tratamos de Hay que cuidarnos. potenciar eso, me parece que el desafío Sí, hoy es potenciar eso y hacer cosas con eso, hacer cosas juntos. Me parece que eso. Ahí me gustaría por ahí hacer algún aporte eh, que no me parece menor. En los años de dictadura,
o en los últimos años de dictadura, cuando empezó a haber manifestaciones masivas de oposición al gobierno, antes de Malvinas, este, había alguna regla, digamos, lo que está diciendo Tadeo ahora, de que se juntan, de que van juntos. Estar en grupo ya es una garantía, una mínima garantía de seguridad. La otra es tener un punto de reencuentro acordado para saber si alguien falta cuando terminó el evento. Y la tercera es tener siempre un cuerpo de abogados de alguna asociación de derechos humanos, de alguna agrupación que pueda brindar asistencia eh, judicial urgentemente, porque ahora lo que ha cambiado es que como la justicia está tan atravesada por el poder político, eh, no es que te hacen, no te arman una causa por disturbios en la vía pública, te arman una causa por terrorismo, que es mucho más grave. Aunque vos salgas a la mañana siguiente para tu currícula, para buscar trabajo, para hacer un trámite, que vos tengas una causa abierta por terrorismo, es una cagada, ¿entendés? Entonces hay que tener una asistencia jurídica inmediata. Y eso son cosas que eran vigentes en los años 80 y son lamentablemente muy vigentes ahora. Y lo último que me gustaría decir, que es algo que dice Tadeo con mucho sentido, y que la verdad que me tranquiliza, es que no hay foto que valga la pena tu vida, o tu brazo, o tu ojo, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno no haga las fotos, las tiene que hacer, si esa es su vocación y su voluntad política. Las tiene que hacer pese al miedo, pero también es cierto que lo que no hay que hacer es ponerse en medio del campo de fuego, digamos, ¿no? Es ridículo, no tiene sentido. Ahí es donde, digo, me corrijo, no es ridículo, sino que son actitudes distintas, ¿no? Una cosa es ser un militante de la fotografía y otra cosa es ser un militante fotógrafo, ¿no? Entonces, si vos sos militante fotógrafo, perteneces a una agrupación política, estás al mismo nivel que los manifestantes. Entonces, en vez de tirar piedras, vas a sacar fotos, pero corres riesgos distintos. ¿No? No es que los fotógrafos profesionales o que quieren ser profesionales no corren riesgos, pero corren riesgos distintos porque estás más en la línea de fuego. Entonces, todas estas capas hay que ser consciente porque te ubican cuando la situación se torna muy violenta, ¿no? Que es un poco lo que estaba explicando Tadeo. Muy interesante que se pueda hablar esto, ¿no? Muchas gracias a ambos. Gracias. Y cualquier cosa, sentite en libertad de escribirme cuando quieras, Osvaldo, por cosas de organización y lo que sea que te pueda ayudar, contá con eso. Dale, un placer, gracias. Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta más? estamos Josué, en... Ahí, Ah, Josué. Josué otra vez volvió a levantar o era que no le había bajado la mano? Sí, no, la volví a levantar. Ah, bien. Siento que me voy a desviar un poco del tema de la pregunta anterior con esta pregunta. Una disculpa por eso, más sin embargo, todo lo que he mencionado, la verdad lo siento muy, muy cercano, muy ameno también, pues yo estoy en Venezuela, en el estado Lara, y bueno, digamos que las situaciones son bastante similares en cuanto al tema de represión y el régimen que está acá. Pero la pregunta que quería hacerla, en verdad no quería pasarla por alto, era un poco más sobre la construcción de tu criterio. O sea, cómo ha sido ese proceso en base a tus intereses, cómo ha sido el desarrollo de tu mirada fotográfica, cómo encontrar ese discurso y sí, precisamente la nutrición de esos pensamientos y de ese objetivo que pueda sustentar tu trabajo, ¿no? re. Hace poco alguien me preguntó en alguna de todas estas recorridas que tuve por lo del premio, algo parecido, y como que me obligó a pensarlo y... La verdad es que creo que un poco
por lo menos mi inquietud, que todavía no sabía que iba a estar vinculada a la fotografía, pero mi inquietud nace de un fotógrafo, no un fotógrafo, un profesor de historia que tuve en la secundaria que me inspiró mucho a que me interese por lo que pasaba en mi país y en Argentina, y después mis amistades que militaban en la secundaria, en el centro de estudiantes y post, y después me metí a militar en un partido político de izquierda y milité durante 2 o 3 años y como que hubo toda una formación ahí que terminó siendo muy enriquecedora para mí. Este profesor de historia me mandó a leer Las venas abiertas de Latinoamérica de Galeano y fue como algo que fue muy inspirador en mi formación, en mi entendimiento de Sudamérica y eso hizo que tenga ganas de viajar. Y cuando tuve ganas de viajar mochileando con muy poca plata, con carpa y haciendo dedo, conocí Bolivia, conocí Perú, conocí Ecuador, conocí Colombia. Em, Conocí Chile, Uruguay, entonces como que hubo como algo ahí que fue muy formador, sin tener demasiada noción de que quería dedicarme a la fotografía. Lo que me pasó con los viajes fue que quería registrarlos y la primera vez que viajé con dos amigos y una amiga tenía la cámara. Y se hacía fotos, pero yo después cuando vi las fotos, yo quería tener mis fotos porque no era lo que había visto y después me entendí que no eran los paisajes o las ciudades lo que quería fotografiar, sino que lo que me interesaba era la gente. Y como que fue toda una construcción a partir de viajar, de estudiar historia, después estudié un poco en la UBA, nunca fui muy buen alumno académicamente hablando, soy muy disperso, entonces hice 2 o 3 carreras. Las inicié, aprobé varias materias, pero después me diluía, pero creo que, bueno, eso también lo da Argentina, ¿no? Como la posibilidad de estudiar una carrera gratuita y dejarla y arrancar otra. Soy una re pérdida de dinero para el país, perdón, pero... Pero, qué sé yo, pasé por esas instancias y fueron muy formadoras en mi vida y creo que me enriquecieron un montón pasar por docentes, por instituciones y por Argra. Yo estudié en la escuela Argra también fotoperiodismo y encontrarme ahí con situaciones que no era lo que quería escuchar, porque la primera vez que entré ahí fue no te vas a poder dedicar al fotoperiodismo, de un profesor de fotografía básica. Y dije, bueno, pero yo seguí porque a mí era lo que me interesaba y como... Hubo algo ahí en ese desarrollo y después muy insistente. Yo la otra vez le contaba a Daniel y en otro lugar, yo jamás fue mi sueño ganar un WordPress Photo, por ejemplo, no estaba en mi dimensión de lo posible, ni siquiera en términos de sueño, porque era algo muy alejado, muy alejado. Era como, yo de hecho trabajé en una muestra como de esos que te dan la bienvenida cuando entras en Perú. Justo fue a Perú y me tocó poder trabajar ahí, me venía bien porque tenía que hacer el máster y pagarlo. Así que trabajé ahí durante un mes y como que veía las fotos y lo sentía tan ajeno como era algo que no iba a suceder. Entonces como que nunca fue un objetivo llegar a eso o trazar eso. Fue como seguir el camino de lo que me interesaba y construir ese camino a partir de mis intereses. Y creo que la formación está ahí en la historia de mi país y sobre todo de mi continente, porque al final un poco de esto de la patria grande creo que tiene algo de sentido. Somos por lo menos hermanos, sin dudas, y creo que hay una historia común y que se repite y que después tiene matices en los distintos países y a mí es algo que me interesa contar y que me interesa y que lo estoy viviendo, entonces tiene que ver con mi contemporaneidad y después la historia, no sé, las esterilizaciones forzadas sucedieron exactamente hoy, hace 30 años, pero es un tema que no está denunciado, que no está en agenda, que me interesa. Ahora estoy haciendo otro trabajo sobre salud mental que siento que tiene que ver con lo que está pasando en nuestra generación, sobre todo mi generación y más para abajo. Y después estoy haciendo un trabajo en las comunidades de la meseta de Chubut, que son comunidades muy olvidadas, que me interesa trabajar un poco en relación a los pueblos originarios y la historia de nuestro país. Ahora en el Mundial pasó mucho esto de que se preguntaban por qué en Argentina no hay negros, no hay indios, y porque los mataron a todos en una conquista del desierto, entonces este trabajo que estoy haciendo está un poco atravesado por eso. Eh, y bueno, nada, como que voy moviéndome por los intereses y por lo que me conmueve y lo que me interesa. Por eso al principio le decía a Daniel, no sé si podría por motus propio iniciar algo que capaz que no me conmueva, no me caliente en el sentido
de eso. Entonces, un poco eso, no sé si te contesté, pero un resumen de cómo me formé, cómo llegué a hacer el tipo de cosas que hago, creo que tiene que ver un poco con ese recorrido. Claro, claro. Gracias, Toda esta Tadeo. gran experiencia, toda esta gran experiencia que acaba de contar Tadeo, revela su verdadera edad. Tadeo tiene 65 años, aunque aparenta menos. Mil vidas. Sí, si me permitís un segundito, Sí, lo que vamos con vos la última y decías vamos cerrando. ¿Les para parece? cerrar, Dale. me parece, Tadeo, que lo que vos decías de tu formación y que decías, bueno, soy un gasto para el país, me parece que en los hechos está que fuiste una gran inversión. Que todas esas carreras que iniciaste y que el trayecto que fuiste haciendo está asimilado, está incorporado y resultado seguramente de la educación pública, por lo que leo en líneas, Gracias. en gran parte. Pero sí, decirte eso, que se proyecta en tu manera de mirar en los proyectos y la verdad que estoy ansiosa por ir a mirar ese proyecto de documentación que hiciste porque la verdad que no lo conocía y no conocía el tema y me parece que eso es fundamental. Gracias. Sí, ahora lamentablemente ganó la hija, asume ahora en el 27 de junio, así que Parece una broma de por mal eso es gusto, pero importante, no sé quién preguntó lo de la fotografía documental, pero Los ciclos de la historia. importante porque la fotografía documental es memoria y creo que nos hace falta hacer memoria en todos los aspectos posibles y creo que la fotografía como archivo, como dijo Daniel, es indispensable para seguir pensándonos y no olvidar. Sin dudas. Bueno, vamos cerrando. ¿Sí? Hermosa charla. Se pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias. No, Sí, también agradecidas, agradecides profundamente a cada una de las personas que estuvo presente hoy. Gracias realmente por regalarse este tiempo, por escuchar, por preguntar, por compartir y por hacer de esta charla un verdadero espacio de intercambio. Obviamente gracias especialmente a Daniel, que es un privilegio que esté a cargo de la diplomatura en fotografía documental en el espacio de una manera de mirar, y a Tadeo, que es un invitado de lujo también. Gracias, de verdad, chicos, por abrir preguntas más que ofrecer, ¿no? Respuestas cerradas y por invitarnos a seguir pensando esto de para qué sirve la fotografía documental, más allá de las imágenes que se puedan producir. Eh, y el resto, si sienten que salieron con más preguntas que certezas, con la mirada un poco más amplia y con ganas de seguir conversando, fotografiando y bueno, construyendo comunidad, que en estos tiempos es muy importante, están muy bien. Esto es solo el comienzo, como algo hemos comentado, el viernes 7 de agosto vamos a tener también en esta modalidad virtual, en este mismo horario, una charla con Rodrigo, y seguramente habrá otras conversaciones porque como ya se ha dicho a lo largo de este encuentro, es muy importante que volvamos a estos espacios, que es un espacio que nació hace bastante tiempo, ¿no? Porque creo que, Dani, la primera charla, cuando la empezamos a dar, hace 2022 más o menos. sí, Bueno, hace 4 años exactamente, sí. sí, sí, más o menos. Empezamos a charlar ahí, empezamos a charlar. Bueno, volvieron estas charlas debate desde el espacio porque son muy necesarias. Así que bueno, no les robamos más tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo más o Tadeo, Dani, quieren decir algo para cerrar. Si no, hemos llegado hasta acá. Vuelvo a repetir algo que dijimos al inicio. La charla se grabó, se va a subir a nuestro canal de YouTube, se les va a enviar por correo electrónico la información del seminario de la diplomatura que dicta Dani también, que ahí estuvieron preguntando. Igual mandé el archivo abierto para todos y todas y dejé las redes sociales nuevamente como para que no perdamos el contacto, sobre todo, ¿sí? Para que podamos seguir con este ida y vuelta, ¿sí? Bueno, gracias de Muchas corazón. gracias. Muchas gracias, gracias a gracias todos. a todos. Muchas Gracias, gracias. Tadeo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Daniel, felicidades. Muchas gracias. gracias. Andrea, Gracias, hasta luego. chau. Gracias por todo. ¿Y Hermoso. cuántos años tiene Tadeo? 23. 65, ya lo dijo Dani. ¿Dos, tres? 3, 3, 3, 3. Tres, tres.
La de Cristo, la de Cristo. Cuídate, muchacho. Igualmente, gracias a todos y todas. Gracias. Chao, Chau, chau. Gracias, Daniel. chao.